Para la clase de dibujo técnico vamos a tocar los temas de dibujo isométrico y de proyecciones ortogonales. En dibujo isométrico, los conceptos generales, el tipo de proyección que se va a usar, los procedimientos para realizar el dibujo, ¿no? Los pasos y los materiales. Finalmente, las recomendaciones. Y por otro lado, las proyecciones ortogonales, con el fin de que ustedes entiendan de dónde es que se sacan las vistas de un sólido, ¿no? Las diferentes vistas. O cómo, ¿no? Cómo es que se obtienen. Y cuáles son esas diferentes vistas que podemos obtener. Comencemos entonces, ¿no? Para realizar un dibujo es necesario manejar un tipo de proyección. Iniciando, ¿qué es proyectar? Proyectar es trasladar la imagen de algo sobre un plano. Entonces, proyección axonométrica es la representación de un sólido o cuerpo cualquiera sobre un plano, de tal forma que se vean tres de sus caras. ¿Cuáles son? La cara superior, la cara del lado derecho y la cara del lado izquierdo. Y en pantalla ustedes observan los diferentes cuerpos en proyección axonométrica. Y si nos damos cuenta en los detalles, estos sólidos tienen diferentes posiciones. Esas posiciones representan los tipos de proyección dentro de proyección axonométrica. ¿Cuáles son? Pues la proyección isométrica, la proyección dimétrica y la proyección trimétrica. ¿Cuál es el que vamos a usar en la clase de dibujo técnico? La proyección isométrica. Es la más simple y es la más utilizada. ¿Por qué es la más simple? Porque a la hora de representar un sólido en un plano, las medidas que se van a usar, o bueno, las dimensiones van a ser las mismas del objeto en cuestión, ¿no? De ahí el nombre isométrico, iso igual, métrico medida, igual medida, las mismas medidas. No va a ser necesario usar escalas de reducción, como sería en el caso de otro tipo de proyecciones. Veamos más sobre el dibujo isométrico, ¿no? Sobre la proyección isométrica. Para ello es necesario manejar los conceptos de ejes isométricos, las líneas isométricas y las líneas no isométricas. Los ejes isométricos son aquellos ejes eh, por el que vamos a partir a realizar el dibujo. ¿Cuáles son esos ejes isométricos? Pues tenemos primero los ejes isométricos inclinados que se trazan a 30 grados de una línea horizontal de referencia, ¿no? A 30 grados, siempre es a 30 grados. Hasta ahí ya tenemos dos ejes isométricos. Y es en esa intersección se va a trazar el eje vertical, un eje vertical. Ese viene a ser el tercer eje isométrico. Y con ello pues ya tendríamos los tres ejes isométricos. Ahora, las líneas isométricas son aquellas líneas paralelas a estos ejes. Por ejemplo, esto de aquí es una línea isométrica, es una línea paralela a cualquiera de los ejes isométricos. Esto de acá también, ¿no? Una línea isométrica. O por ejemplo, esto de acá. Tenemos ahí una línea isométrica paralela a este otro eje inclinado. Pero ¿cuáles son esas líneas no isométricas? Las líneas no isométricas son aquellas líneas no paralelas. ¿Cuáles son esas líneas no paralelas? Por ejemplo, aquí tenemos uno, o esta de acá. Son líneas no paralelas a los ejes isométricos. Eh, en dibujo isométrico, ¿qué es lo que se grafican? Sólidos. Listo. Y para graficar esos sólidos, nos guiamos usando los ejes isométricos. Es en estos ejes en el que se van a trazar las dimensiones del cuerpo. Por ejemplo, en el eje vertical siempre va a ir la altura del cuerpo. Los ejes inclinados, bueno, en estos ejes inclinados, pues el ancho y la profundidad. No en ese orden necesariamente, ¿no? Para este caso ya pues obedece a la necesidad de que el cuerpo bien se vea viendo desde la derecha, ¿no? Del lado derecho o del lado izquierdo. En este caso, ya pues
a vuestra decisión. Pero obviamente en el eje vertical siempre la altura. Y ahí tenemos diferentes sólidos. En el primer caso, en este primer ejemplo, tenemos un sólido prismático que tiene solamente líneas isométricas, si nos damos cuenta, ¿no? Todas esas líneas son paralelas a los ejes isométricos. Y en el primer caso, pues es un sólido fácil de dibujar. En el segundo caso, ya tenemos aristas inclinadas, aristas que no son paralelos a los ejes isométricos. Y en el tercer caso, un sólido irregular. Y para dibujar ese sólido, pues se usa el método de la caja. ¿Cuál es el método? Pues, o bueno, ¿de qué se trata ese método? Pues es ubicar ese sólido irregular en una caja imaginaria y a partir de ahí realizar el dibujo usando los ejes isométricos. Ya hemos visto, ¿no?, los conceptos que nosotros vamos a usar, pero es necesario que ustedes conozcan también algunos elementos geométricos de los sólidos que ya deberían conocer, pero vamos a repasar por si acaso. Esto en rojo, por ejemplo, que estoy poniendo en puntitos, vienen a ser los vértices del cuerpo volumétrico. Y esto en verde son aristas. Todas esas líneas son aristas. Ya todas esas líneas en verde y las demás vienen a ser aristas. Y las caras pues vienen a ser pues esto de acá, ¿no? Esta es una cara del lado izquierdo. Esta es otra cara. La cara superior, por ejemplo, mira, ahí está. Bien, y entonces ya entendemos, ¿no? Ya conocemos los elementos de un cuerpo, los ejes, las líneas, etcétera. Cómo se realiza el dibujo, cómo hacemos el dibujo isométrico. Para ello es necesario que ustedes tengan pues las escuadras de 45 y las escuadras de 30-60, una hoja, lapiceros portaminas, etcétera. ¿Cuál es el primer paso para realizar un dibujo? Trazar ejes isométricos, es trazar los ejes isométricos. Para ello vamos a usar la escuadra de 45 y vamos a apoyar la hipotenusa, en este caso en el margen de la hoja. Ahí está el margen de la hoja o en alguna línea horizontal. Ponemos la escuadra de 45 y trazamos una línea horizontal auxiliar. Por ahí se va a trazar una línea horizontal. ¿Y por qué se realiza el trazado de esta línea horizontal? Pues para trazar los ejes isométricos inclinados. Mira, después de trazar, o bueno, después de ubicar, mejor dicho, esta escuadra de 45, vamos a ubicar la escuadra de 30 grados. Ahí está. Para trazar el eje isométrico, los ejes isométricos inclinados. Ahí trazamos el primer eje isométrico, ¿no? Por aquí vamos a trazar el primer eje isométrico. Y después de trazar, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues, la misma escuadra le vamos a dar la vuelta para trazar el segundo eje isométrico. Y después de trazar ese segundo eje isométrico, en la intersección, usando la misma escuadra, esta vez, ¿no?, en la misma escuadra trazamos verticalmente el eje isométrico vertical. Y con eso ya tendríamos los ejes isométricos. A partir de estos ejes vamos a trazar paralelas, etcétera, ¿no?, y acotar las medidas, ubicar los vértices del cuerpo, etcétera, para poder levantar el cuerpo volumétrico. En este caso, en la imagen observan, ya se han trazado los ejes isométricos y se van a poner esos vértices A, B y C, pues ahí es donde se van a poner las dimensiones de altura, ancho y profundidad. A partir de eso se van a trazar líneas isométricas, es decir, líneas paralelas a los ejes isométricos.
Ahí está. Se trazan paralelas y se levantan ¿no? líneas paralelas al eje vertical y a los ejes inclinados. Y es a partir de ahí que ya se va formando, por ejemplo, un prisma, una caja. Y ya a partir de ese cuerpo volumétrico, ya se trazan, por ejemplo, los demás detalles. Se va a trazar, por ejemplo, las dimensiones del lado de en medio que habíamos observado y se trazan nuevamente paralelas, paralelas y paralelas. Poco a poco se va formando nuestro cuerpo volumétrico. Y así es como nos va quedando, ¿no? Como nos va a quedar. Trazamos paralelas a los ejes, etcétera. Y luego finalmente ya prácticamente visualizamos nuestro cuerpo volumétrico y ahí tenemos que borrar todas aquellas líneas auxiliares. Y después de borrar nos debería quedar nuestro dibujo volumétrico, no, el dibujo de nuestro cuerpo volumétrico. Ahora, la proyección isométrica no es extendido, ¿no? No, o sea, no tiene mucha extensión porque tiene ciertos límites. Por ejemplo, aquí, esta esfera azul está un nivel superior de la esfera roja, pero a simple vista no parece serlo, ¿no? Parece que estuvieran en la misma, en un mismo plano. Para poder darnos cuenta de que esa esfera azul está encima de la esfera roja, un nivel superior de la esfera roja, es necesario realizar ese dibujo, ¿no? Y recién ahí podemos darnos cuenta. Entonces esas proyecciones isométricas no nos ayudan en este caso. Después de realizar el dibujo isométrico, es necesario conocer las proyecciones para obtener las vistas. ¿Y qué proyección es esa? Pues la proyección ortogonal. ¿Y por qué ortogonal? Porque se van a trazar líneas proyectadas perpendicular a nuestro plano de proyección. Tenemos nuestro objeto volumétrico y si queremos obtener, por ejemplo, la vista frontal, usamos el plano, mira, lo proyectamos. Esa es la forma de realizar la proyección ortogonal. Y eso es lo que se obtiene, ¿no? De ese plano de proyección, lo que obtenemos es una vista ortogonal. Y esta vista ortogonal tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre más específico. Sería la vista frontal. ¿Cómo se realizan esas vistas? Pues ubicándonos, ¿no? Como ejemplo, como si fuéramos el observador, arriba o del lado derecho o del lado izquierdo, etcétera, ¿no? Si ubicamos el observador arriba, lo que obtenemos es una vista superior. Ese sería, por ejemplo, la vista superior. ¿Cómo se obtiene? Proyectando el dibujo, mejor dicho, el cuerpo, de esta forma. Si queremos obtener una vista frontal, ubicamos el observador de este lado y nos imaginamos que estamos observando solamente la parte frontal. Y proyectamos. Si queremos obtener la vista frontal, proyectamos, ¿no? Realizamos la proyección. Y ahí está. Esa sería la vista superior y esa sería la vista frontal. ¿Hay más vistas? Sí, estas son las principales. Pero también está la vista inferior y la vista posterior. De ese sólido, por ejemplo, la vista superior, la vista frontal. La vista posterior, la vista posterior viene a ser lo que está acá, ¿no? Lo que está detrás. Eso es la vista posterior. La vista lateral izquierda es esta de acá, de este lado. La vista lateral derecha, esta de acá. La vista inferior, pues el que está debajo, ¿no? Es la vista que está debajo del cuerpo. La vista inferior. Y observamos líneas discontinuas, ¿no? Esas líneas punteadas, esas líneas discontinuas,
representan, ¿no?, estos trazos. Para este caso, en la espalda, en la vista posterior, esta línea punteada representa esta línea en azul que yo estoy ahí pintando ahí en la pantalla. Eso viene a representar. Eso viene a ser entonces las vistas que nosotros podemos obtener de un cuerpo volumétrico. Y con esto pues ya finalizamos. La parte de la práctica obviamente falta, ¿no? Realizarlo con los pasos, utilizando las escuadras. Pero de acuerdo a estas limitaciones que nos encontramos, ya estaré subiendo más adelante un nuevo video, paso a paso, ¿no? Cómo es que se hace un dibujo isométrico de un cuerpo volumétrico con aristas inclinadas, etc. Bueno, con esto concluimos la clase de hoy.